El zumbido del todoterreno era el único sonido mientras pasábamos a toda velocidad por las últimas casas desperdigadas, más allá del parabrisas. La carretera 2 se extendía en un horizonte de arena pálida y cielo duro. Estaba sentada atrás junto a Salvador, mi esposo. Su mano temblando ligeramente sobre mi rodilla. Había estado callado toda la mañana. Pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Sebastián conducía con los hombros rígidos. Mi hijo tenía la estatura de su padre, pero nada de su paciencia. La tensión en su mandíbula era puro cálculo. Como si el desierto fuera un libro de cuentas que podría equilibrar si simplemente nos dejara en él. «Mamá», dijo sin voltear, «no puedo seguir con esto. Tú y papá, es demasiado. Las cuentas, las medicinas, el estrés, son una carga que ya no puedo llevar». La palabra carga cortó más hondo que el sol afuera. Una carga. Después de todos los años que Salvador pasó rompiéndose la espalda en la construcción. Después de todas las noches que cosí dobladillos para poner comida en la mesa. Esto era lo que quedaba de nosotros. Sebastián frenó el auto, las llantas escupiendo grava al detenerse en el arcén. El calor titilaba en el horizonte. La carretera parecía una franja de fuego. Apagó el motor. «Fuera», dijo sin más. La respiración de Salvador se entrecortó. Su mano apretó la mía con fuerza. Mi hijo ni siquiera nos miró. Miraba al frente, los nudillos blancos en el volante. Lentamente. Bajamos al asfalto, el calor subiendo como un castigo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi rostro sereno. La puerta se cerró con un golpe final. Sebastián metió la marcha, murmurando algo que no alcancé a escuchar. El polvo giró a nuestro alrededor mientras se alejaba. El todoterreno negro empequeñeciéndose contra la luz del desierto. Me incliné para sostener a Salvador, que se tambaleaba bajo el calor. «Todo estará bien». «Amor», susurré. Aunque nada lo estaba. El vehículo no había avanzado mucho cuando el destino mismo intervino. Un tráiler venía rugiendo por el carril contrario, su claxon retumbando. Sebastián giró el volante en pánico, desviándose tan cerca que el todoterreno patinó sobre la grava antes de volver al asfalto. Por un segundo, pensé que perdería el control por completo. El tráiler pasó rugiendo, haciendo temblar el suelo bajo nuestros pies. El auto de Sebastián se enderezó y luego aceleró. Más rápido esta vez, como si huyera no solo de nosotros, sino de algo más oscuro que lo perseguía en su vida. Deudas, estrés, desesperación. Lo vi todo en ese giro imprudente, en la forma en que su orgullo se negaba a mirar atrás. Apreté el brazo de Salvador y lo guié hacia una franja de sombra proyectada por un poste inclinado. Mi garganta ardía de sed, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Antes de que Sebastián se fuera, había deslizado algo en el asiento del copiloto, un sobre de cuero desvaído. Vacío, pero cuidadosamente sellado. Una prueba. Si había siquiera un hilo de curiosidad, un destello de cariño, podría abrirlo. Podría preguntarse qué había dejado su madre. En cambio, por la ventana trasera lo vi empujarlo a la guantera con irritación, sin siquiera romper el sello. Eso fue todo lo que necesitaba saber. El desierto era vasto a nuestro alrededor, cruel e interminable. Salvador se apoyaba pesadamente en mí, sus respiraciones cortas, y yo susurraba palabras de aliento que no estaba segura de creer. La carretera titilaba, vacía de autos, pero sabía que alguien vendría eventualmente. Hasta entonces, me aferré a la verdad que el sobre había revelado más claramente que cualquier tribunal o sacerdote. Mi hijo ya no llevaba amor, ya no llevaba curiosidad, no llevaba nada en absoluto. Me enderecé bajo el sol abrasador, los labios agrietados, pero mi determinación firme. El peso de Salvador era grande en mi hombro,
pero su presencia me recordaba que no estaba sola. El mundo nos creía abandonados, descartados en un camino de arena. Pero dentro del dobladillo de mi chaleco esperaba el verdadero secreto, paciente como el tiempo mismo, intocado por su indiferencia, y cuando el desierto terminara, ese secreto comenzaría. El calor del desierto seguía presionando mi espalda incluso después de que nos encontraron, pero el dolor que persistía más que cualquier quemadura era la memoria de la casa que alguna vez llamamos nuestro santuario, ahora convertida en un escenario donde Sebastián ensayaba sus frustraciones y nosotros éramos los invitados no deseados. Esa casa no había sido construida por arquitectos ni contratistas. Salvador puso sus cimientos con sus propias manos, mezclando cemento tras largas jornadas, martillando vigas bajo la luz de una linterna. Yo pinté las paredes, cada pincelada cargada con una oración para que nuestro hijo siempre se sintiera seguro dentro de ellas. Durante décadas fue el orgullo de nuestras vidas. Sin embargo, ahora, cuando pienso en ella, escucho la voz de Valeria resonando más fuerte que la nuestra, transformando el lugar en algo más frío. «Es demasiado, Sebastián», decía ella, paseando por la cocina con sus uñas perfectamente arregladas, rozando la encimera que yo había fregado durante años. El ruido por las noches, las medicinas, el olor a ungüentos. No me apunté para esto. Sus ojos nos miraban como si fuéramos manchas que no podía limpiar. Sebastián nunca la contradecía. En cambio, se quedaba ahí con los labios apretados, su silencio más doloroso que cualquier palabra. Salvador intentaba hacerse más pequeño en esos días. Se movía más lento, hablaba menos, como si reducir su existencia nos haría más soportables. Su medicamento para el corazón costaba casi 6.000 pesos al mes. Cada pastilla era una piedra arrojada al estanque de la paciencia de Sebastián. Una noche, mientras llenaba el pastillero semanal de Salvador, Sebastián se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿Sabes?», dijo, «si papá se hubiera cuidado mejor de joven, tal vez no estaríamos en este lío. La gente paga por sus decisiones. Mamá...». Lo miré entonces, no con enojo, sino con incredulidad. Mi hijo, criado en la misma casa que su padre construyó, atreviéndose a darme lecciones sobre decisiones, mientras usaba un traje pagado con las horas extras de Salvador. Quise recordarle sus cumpleaños infantiles, la bicicleta que Salvador reparó con restos, los frenos que logramos pagar al renunciar a vacaciones. Pero las palabras se secaron en mi garganta. No era solo el dinero, era el espacio. «Esta casa está muy llena», insistía Valeria un sábado, su perfume llenando la sala como una marca de propiedad. «Necesitamos privacidad. Tenemos que pensar en formar nuestra propia familia». La ironía era afilada. Sin nosotros, no habría cimientos, ni tejado, ni paredes para que ella redecorara. Aún así, Sebastián asentía, frotándose las sienes como si fuéramos dolores de cabeza en lugar de padres. Salvador intentó aliviar la presión con compromisos. «Podemos cocinar por separado, comprar nuestra propia despensa», murmuró. «Plantaré más verduras en el jardín. Eso ahorrará dinero». Sebastián solo suspiró. Ya cansado de nosotros antes de que la conversación terminara, comencé a sentir la casa cerrándose, las paredes apretando, como si ya no nos reconocieran. Nos movíamos con cuidado, como visitantes que se quedaban más de lo debido, evitando ciertas habitaciones en ciertos momentos. Comíamos rápido, para no incomodar el horario de Valeria. Cada risa, cada tos, se sentía como una infracción. A veces, cuando Salvador tosía por la noche, veía a Sebastián estremecerse a través de la rendija de la puerta entreabierta.
Su expresión entre la molestia y la vergüenza fue durante esas semanas asfixiantes que cosí el dobladillo de mi chaleco, escondiendo la pequeña llave en el forro. Incluso entonces, sentía la tormenta formándose. Incluso entonces, sabía que el amor ya no era suficiente para protegernos. La casa que Salvador construyó con sus manos se había convertido en el escenario de Sebastián. Y nosotros éramos reducidos a utilería que quería guardar en el almacén. Y así, cuando llegó el día en que nos llevó al desierto, no fue una crueldad repentina, sino el acto final de una obra ensayada en susurros y suspiros durante meses. Así comenzó el camino de arena, no con el giro de una rueda, sino con el lento borrado de nuestra pertenencia en la casa que olvidó a sus constructores. No quería escuchar sus palabras. Había ido al pasillo a buscar una canasta de ropa sucia cuando la voz de Sebastián llegó desde la sala, baja pero afilada, como un cuchillo cortando una cuerda. Sí, decía, 2 camas disponibles esta semana. Necesitarán apoyo con medicamentos, comidas, lo usual, temporal. Por supuesto, solo hasta que pueda arreglar las cosas aquí. El silencio al otro lado se prolongó. Sebastián paseaba, sus zapatos resonando en el piso de madera que Salvador había lijado hasta dejarlo liso. Bajó el tono, pero no lo suficiente. Mira, no es abandono, es reubicación. Estarán mejor atendidos ahí, créeme. Esto es lo mejor para todos. Me quedé helada. La canasta pesada en mis manos. Reubicación. La palabra resonó en mi pecho. Dijo temporal. Pero la frialdad en su tono me decía la verdad. Una vez que nos pusiera en ese lugar, nunca volveríamos a cruzar la puerta de nuestra propia casa. Cuando terminó la llamada, me escabullí al cuarto de lavado antes de que me notara. Mis rodillas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la secadora. Podía saborear el hierro en el fondo de mi garganta. El sabor de la rabia tragada. Esa noche, Salvador entró a la cocina mientras pelaba papas. Sus ojos estaban hinchados, aunque no había hablado de lágrimas. Fue directo a la puerta trasera y salió al jardín. Lo seguí en silencio y lo vi arrodillado en la tierra, la regadera temblando en su mano. Mantuvo la cabeza baja, escondiendo su rostro detrás de las vides de tomate. Durante 50 años había sido mi roca firme, el hombre que nunca se quebraba frente a nadie, pero vi sus hombros temblar. Lloraba donde nadie podía verlo, excepto yo. Le di esa privacidad, porque conocía su orgullo. Regresé adentro, caminando lentamente hacia nuestro cuarto. El aire olía ligeramente a cedro del viejo ropero. Abrí el cajón inferior y saqué el chaleco que había usado por años. Su dobladillo estaba cuidadosamente cosido con hilo gris, que no combinaba del todo con la tela. Sentada en la cama, deshice un solo punto, lo suficiente para sentir el borde del metal frío rozar mi dedo. La pequeña llave de una caja de seguridad yacía escondida dentro, envuelta en una fina tela de muselina para mantenerla silenciosa. Junto a ella, doblada tan pequeño como pude, estaba una carta notariada de hace mucho tiempo. Presioné el chaleco contra mi pecho. Nadie en esta casa, ni siquiera Salvador, sabía lo que había guardado allí todos estos años. Un secreto nacido de la previsión, del miedo, de saber que el amor puede agriarse y la lealtad oxidarse. Mi padre había insistido en ello antes de morir, susurrándome al oído que la protección a veces significa silencio. La tela olía ligeramente a jabón de lavanda. Volví a coser el dobladillo, lenta y deliberadamente, como si cerrara los labios de una herida. Cada puntada era una promesa si Sebastián quería borrarnos de la casa que su padre construyó. Nunca borraría la verdad que llevaba contra mi piel. Cuando Salvador regresó del jardín, con los zapatos llenos de lodo, intentó sonreír. «Los pepinos están floreciendo», dijo, aunque su voz se quebró. Toqué su brazo y le dije que tenía fe en que la temporada aún daría frutos.
No sabía que ya no hablaba de verduras. Esa noche me quedé despierta escuchando los suspiros de las paredes. Los pasos de Sebastián pasaron por nuestra puerta. Firmes, decididos. Creía que la decisión ya estaba tomada, que los formularios y contratos podían reducirnos a obligaciones guardadas fuera de la vista. Pero no sabía que yo llevaba mis propias sombras de papel, cosidas en el forro de mi chaleco, esperando el día en que salieran a la luz. El horizonte titilaba, y Salvador se apoyaba más pesado en mi hombro con cada paso tambaleante. Mi garganta estaba seca como piedra, mi lengua hinchada por el calor. La carretera se extendía interminable en ambas direcciones. Nada más que cielo y arena. Me decía a mí misma que siguiera caminando, aunque cada hueso en mí pedía parar. Fue entonces cuando lo escuché un rugido bajo, constante como un trueno, un camión, levantando polvo tras de sí. Levanté el brazo libre, agitando con la poca fuerza que me quedaba. El vehículo frenó, los frenos chillando, y de él salió un hombre con uniforme de guardabosques, su sombrero de ala ancha sombreando sus ojos. «Señora, señor», llamó, caminando hacia nosotros. También Salvador se desplomó contra mí, incapaz de responder. Intenté hablar, pero las palabras salieron rotas. Apenas un susurro. Nosotros necesitamos agua. El guardabosques actuó rápido, guiándonos a su camión. Me dio una botella del enfriador y acercó otra con cuidado a los labios de Salvador. El agua estaba tibia, pero sabía a salvación. Mi cuerpo tembló al tragar. El alivio casi doloroso. «Me llamo Guardabosques Cárdenas», dijo suavemente. «Ahora están a salvo. Los llevaré a una clínica en Tepic». A salvo. La palabra se sentía frágil, como si pudiera romperse en mis manos. Aún así, asentí y tomé la mano de Salvador mientras subíamos al camión. El aire dentro era fresco, con un leve olor a pino. Y por primera vez desde que Sebastián nos dejó en esa franja de carretera, me permití respirar. El viaje se desdibujó en fragmentos, la voz de Cárdenas en la radio avisando. El desierto infinito pasando. Las respiraciones cortas de Salvador mientras su cabeza descansaba en mi hombro. Presioné mis labios en su sien y susurré. «Resiste. Amor, solo resiste». Cuando llegamos a la clínica, las sombras del atardecer comenzaban a extenderse por Tepic. El edificio era pequeño, más una casa adaptada que un hospital, pero la luz brillaba en sus ventanas como una promesa. Cárdenas nos ayudó a cruzar las puertas, donde una enfermera corrió hacia nosotros, su uniforme estampado con girasoles desvaídos. «Por aquí», dijo. Su voz eficiente pero amable llevó a Salvador a una camilla, revisando su pulso. Luego me miró. «¿Es usted familia Sentí?» «Su esposa». Sus ojos se detuvieron en mis manos, aún aferrando mi bolso tan fuerte que mis nudillos se habían puesto blancos. Extendió la mano con suavidad. «Déjeme sostener eso por usted». Negué con la cabeza, acercándolo más a mi cuerpo. «No, se queda conmigo». Me estudió por un momento. Luego asintió ligeramente. «Está bien. Siéntese aquí. Traeré agua y caldo». Cuando se fue, me volví hacia Salvador. Su piel estaba pálida, sus ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con firmeza. Me incliné cerca de él, apartando el cabello húmedo de su frente. «No nos enterrarán todavía». Susurré. «¿Me oyes?» «Todavía no». Sus labios se movieron, como intentando sonreír. Aunque nunca abrió los ojos, la enfermera regresó con una bandeja, y ayudé a Salvador a tomar el caldo. Observó en silencio, notando cómo mi mano libre nunca soltaba el bolso a mi lado. Tal vez pensó que era miedo, o terquedad, o la paranoia de la edad. No podía saber la verdad que todo lo que nos quedaba de valor estaba cosido en mi ropa y escondido en este bolso de cuero gastado. Esa noche, mientras Salvador dormía,
Me senté en la silla pequeña junto a su cama. El zumbido del aire acondicionado, enmascarando el eco de mis pensamientos. La traición de nuestro hijo quemaba como fiebre, pero debajo había algo más fuerte. Determinación. Sebastián pensó que el desierto nos acabaría. Pensó que nos desvaneceríamos como polvo bajo el sol. Pero yo aún tenía aliento. Y Salvador aún tenía vida en él. Y en mi mano. Contra mi corazón. Llevaba el secreto que algún día lo haría arrepentirse de cada kilómetro que nos dejó caminar. La sala estaba silenciosa, salvo por el zumbido bajo de las máquinas y el ocasional arrastre de pasos en el pasillo. La respiración de Salvador se había estabilizado, aunque cada movimiento de su pecho aún se sentía como un milagro frágil para mí. Estaba sentada con mi bolso en el regazo, mis dedos presionando el cuero gastado. Cuando la enfermera de los girasoles regresó, sonrió con suavidad, como si hubiera dejado su cansancio en la puerta. «Soy Clara Montes», dijo. «Estaré en el turno de la noche. Vamos a ver cómo está su esposo». Sus manos eran firmes mientras ajustaba el suero. Su toque cuidadoso pero confiado. Murmuraba palabras suaves de aliento a Salvador, aunque sus ojos estuvieran cerrados. Me había acostumbrado a cuidados que parecían más una obligación, apresurados, transaccionales. Pero la bondad de Clara era diferente. Me recordaba los días en que los vecinos horneaban pasteles unos para otros, sin esperar nada Shima a cambio. «Han pasado por mucho», dijo, mirándome. «¿Alguien vendrá a quedarse con ustedes esta noche?» La pregunta presionó mi corazón como un peso. Por un momento casi le dije la verdad, que nuestro único hijo nos había dejado morir bajo el sol de Nayarit. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Negué con la cabeza en su lugar. «Bueno», dijo suavemente, «por ahora no están solos». No sé por qué, pero esa simple frase casi me deshizo. Mi garganta ardía y apreté los labios hasta que el sentimiento pasó. Más tarde, mientras cambiaba las sábanas bajo Salvador con una gracia practicada, me habló de su propia familia. Sus padres vivían en Brasil, demasiado lejos para cenas semanales o visitas de cumpleaños. Ella y su esposo, Martín, habían forjado una vida pequeña juntos aquí. Él reparaba radios y lavadoras. Ella sanaba personas en una clínica tranquila que la mayoría ni notaba. No había glamour en su historia, solo firmeza. Y eso removió algo en mí que no había sentido en años: confianza. Cerca de la medianoche, cuando Salvador finalmente cayó en un sueño más profundo, Clara se fue a responder una llamada. Unos minutos después, escuché el chirrido de zapatos en el pasillo y levanté la vista para ver a un hombre apoyado en el marco de la puerta, alto y delgado, con rizos oscuros y manos manchadas de aceite. Traía una sonrisa cansada. «Usted debe ser la señora Aranda», dijo, cortés pero sin pretensiones. «Soy Martín. Vine a recoger a mi esposa antes de que se quede dormida de pie». Clara rió mientras recogía sus cosas. «No le hagas caso», me dijo. «Exagera». Me levanté, rígida por la silla, y ofrecí mi mano. El apretón de Martín fue firme pero cálido, del tipo que te decía más que las palabras. Miró a Salvador, luego a mí. «¿Noche dura?», asentí. No insistió más, mientras Clara se ponía su chaleco sobre el uniforme. Martín dijo algo que me sorprendió. «Tenemos un cuarto extra». «Señora, no es gran cosa, pero si usted y su esposo necesitan un techo por un tiempo, serían bienvenidos». Me quedé helada, sin saber qué decir. Una bondad así se sentía casi peligrosa. Era lo que Sebastián alguna vez fingió ofrecer antes de mostrar los dientes. Logré una sonrisa cuidadosa. «Es muy generoso. Piénselo», dijo Clara, acomodándose el cabello detrás de la oreja, sin presión. Después de que se fueron, la clínica se sintió más fría. Me senté de nuevo y tomé la mano de Salvador.
Su piel estaba fresca, su agarre débil pero presente. Me incliné cerca, susurrando para que solo él pudiera escuchar. Extraños ofrecen la familia que nuestro propio hijo nos negó. Murmuré, pero por ahora, esperaremos, observaremos y veremos quién realmente está a casa a nuestro lado cuando llegue el momento. La sala de la clínica se volvió silenciosa después de que Clara y Martín se fueron, rota solo por la respiración de Salvador y el leve pitido del monitor cardíaco. Me senté cerca de él, acariciando el dorso de su mano, esperando hasta estar segura de que su sueño se había asentado en algo profundo y firme. Solo entonces me levanté y alcancé mi chaleco. La tela se sentía más pesada de lo que debería, aunque nadie más lo notaría. Mis dedos, nudosos por la edad, habían cosido ese dobladillo con fuerza meses atrás. Cada puntada un voto a mí misma de que no dejaría que el tiempo o la traición borraran lo que más importaba esta noche. Sin embargo, el hilo debía cortarse. Saqué de mi bolso las pequeñas tijeras de costura que siempre llevaba y comencé a deshacer las puntadas. Cada corte resonaba en mis oídos, como si la habitación misma contuviera el aliento. Cuando el último hilo se soltó, el peso escondido se deslizó en mi palma. Una llave de latón estrecha, opaca por el tiempo, brilló débilmente bajo la luz fluorescente. Envuelta alrededor estaba un sobre doblado, arrugado por años de ocultamiento pero aún intacto. Mi corazón latía con fuerza mientras lo abría, las manos temblando como si estuviera pelando los años mismos. Dentro había un documento notariado, su sello desvaído pero legible. Tracé el sello en relieve con la punta de mi dedo, recordando el día en que se firmó. Aún podía ver la mano firme de mi padre mientras firmaba, insistiendo en que viera cada palabra escrita. El fideicomiso de la familia Aranda. Susurré. Mi padre había sido un hombre severo, no dado al sentimentalismo, pero creía en la protección de la tierra, del legado, de los lazos de sangre. Había creado el fideicomiso décadas atrás, mucho antes de que Salvador y yo tuviéramos hijos, mucho antes de que mis huesos comenzaran a doler con la edad. Sus palabras eran claras y deliberadas, talladas en piedra legal por su insistencia. Las leí de nuevo ahora, como quien lee una escritura para encontrar consuelo. Todos los herederos heredarán conjuntamente, salvo cuando un heredero sea culpable de fraude, robo o abandono de los otorgantes, en cuyo caso dicho heredero pierde todo derecho. Abandono. La palabra saltó de la página, quemando en mi pecho. La previsión de mi padre, dura como parecía entonces, había sido profecía ahora. Me había entregado el documento hace todos esos años, diciendo: la gente revela su verdadero yo cuando cree que se le debe algo. Esto mantendrá a los lobos lejos de tus huesos. En ese momento, me reí, pensando que era demasiado dramático. Creí que mis futuros hijos nunca nos traicionarían, nunca nos verían como cargas. Y sin embargo, aquí estábamos. Sostuve la llave con fuerza, el metal mordiendo mi palma. Abría la caja de seguridad en Puerto Vallarta, donde se guardaban los registros del fideicomiso, donde cuentas y escrituras esperaban, preservadas como un mapa secreto hacia una fortuna que Sebastián nunca se molestó en preguntar. Mis ojos se llenaron, aunque no solo por el dolor. Había una misericordia cruel en ello, que su crueldad, su abandono, ya lo había escrito fuera de la historia que pensaba que controlaba. Podía llevarnos al desierto, llamarnos carga, despojar nuestra dignidad de las paredes de nuestra propia casa. Pero la ley había sido escrita contra él mucho antes de que su traición comenzara. Me recosté en la silla, presionando los papeles contra mi pecho. Salvador se movió ligeramente y alcancé a alisar su sábana, susurrando al aire tranquilo: «Papá».
Tenías razón. Nos salvaste de nuestra propia sangre. El reloj sobre la estación de enfermeras seguía avanzando, firme e indiferente. Guardé la llave y la carta de nuevo en el chaleco, cosiendo el dobladillo con puntadas rápidas y toscas. Mis manos temblaban, pero mi determinación no. Cuando llegara la mañana y Sebastián descubriera lo que su abandono le había costado, enfrentaría no solo su culpa, sino su ruina. A la mañana siguiente, Salvador estaba lo suficientemente estable como para que yo pudiera alejarme. Clara, fiel a su palabra, ofreció acompañarme al banco en Guadalajara, y Martín insistió en conducir. Su viejo sedán olía ligeramente a aceite y pan recién horneado. Martín había metido sándwiches en una bolsa de papel por si acaso. Ese pequeño gesto me recordó de nuevo cómo extraños nos habían dado más consideración en una semana que nuestro propio hijo en años. El viaje se sintió largo, aunque el desierto pasaba en colores familiares tierra roja, cielo azul, cerros lejanos. Mi chaleco estaba doblado en mi regazo, el dobladillo recién cosido, la llave escondida dentro. Lo tocaba de vez en cuando, como para asegurarme de que aún estaba allí, que el peso de la previsión de mi padre no se había evaporado en la noche. En el banco, un edificio austero de vidrio y piedra, el gerente nos recibió con curiosidad cortés. Era un hombre delgado con cabello plateado y anteojos bajos en la nariz. Cuando presenté la llave y la carta notariada, sus cejas se alzaron ligeramente. «Esta caja ha estado inactiva por más de 3 décadas», dijo, guiándonos hacia la bóveda. «Pocas cosas me sorprenden ya, señora Aranda, pero esta podría ser una de ellas». La puerta de acero se abrió con un gemido. Sacó la caja larga y estrecha sobre la mesa. Su peso sólido, innegable. Mis manos temblaron al encajar la llave y levantar la tapa. Dentro, cuidadosamente organizados en carpetas y sobres, yacían los restos del plan de mi padre. El gerente abrió cada carpeta metódicamente. 8 escrituras de propiedades. Murmuró, ajustando sus anteojos, todas rentadas en Puerto Vallarta y Guadalajara. Arrendamientos a largo plazo aún activos. Pasó páginas, los ojos abriéndose. Cuentas de dividendos, acciones de primera línea. Principalmente, valor acumulado aproximadamente. Tecleó números en una calculadora. Luego me miró como si no estuviera seguro de que pudiera soportar la cifra. 180 millones de pesos. Las palabras resonaron en la bóveda fría, más fuerte de lo que deberían. Sentí la mano de Clara apretar la mía bajo la mesa, su calor anclándome. Martín soltó un silbido bajo, más asombrado que codicioso, y susurró, «Dios mío». Por un momento no pude hablar. No era la fortuna en sí lo que me robó la voz, sino la pura ironía de ello. Sebastián nos había echado como inútiles, como cargas que lo drenaban, todo el tiempo. La verdadera riqueza de la familia estaba justo fuera de su alcance, encerrada tras una cláusula que él mismo se había condenado a violar. El gerente carraspeó. «Señora Aranda, ¿cómo desea proceder? Podemos preparar estados de cuenta, transferencias, servicios de gestión». Levanté una mano para detenerlo. La primera prioridad es el cuidado de mi esposo. Necesita especialistas, tratamiento adecuado. Los fondos necesarios deben liberarse de inmediato para ese propósito. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Aunque no dijo nada, Martín se enderezó, asintiendo como si la decisión confirmara algo que ya sospechaba de mí. «Por supuesto», dijo el gerente. «Tomando notas, estableceremos desembolsos médicos de inmediato. El resto puede invertirse o distribuirse según sus instrucciones». Cerré la caja con suavidad, como si sellaran no solo papeles, sino el peso de los años, la previsión de un padre.
el futuro de 2 almas viejas que casi fueron descartadas. Miré a Clara y Martín, 2 personas que habían entrado en nuestras vidas sin más que bondad, y ahora estaban a nuestro lado como testigos de una fortuna que podía cambiarlo todo. Sin embargo, incluso mientras el alivio corría por mí, sabía que la verdadera pregunta ya no era qué poseíamos, sino qué haríamos con ello. Guardé la llave de nuevo en el bolsillo de mi chaleco. Me levanté de la mesa y dije en voz baja: «Vámonos a casa. Salvador está esperando». La casita era pequeña, sus paredes de adobe calentadas por el sol y desgastadas en los bordes. Pero era nuestra. Una reja baja chirriaba al abrirla, y el jardín, aunque invadido por maleza, olía ligeramente a salvia. Por primera vez en meses, sentí que el suelo bajo mis pies realmente me pertenecía de nuevo. El banco había ofrecido opciones más grandes condominios en la ciudad. Incluso la posibilidad de regresar a la casa Aranda, pero no quería nada de torres de piedra ni habitaciones que aún resonaran con traición. Elegí esta modesta casita en Tepic, a solo unas calles de donde vivían Clara y Martín. No era riqueza lo que anhelaba. Era cercanía, seguridad. Y el tipo de vecino que toca a tu puerta, solo para preguntar si necesitas huevos. Salvador volvió de la clínica 2 semanas después. Su paso era más lento, su figura más frágil. Pero cuando cruzó la puerta y vio la luz del sol derramándose sobre la mesa de la cocina, sus labios se curvaron en la sonrisa que pensé que había perdido para siempre. «Se siente vivo aquí», susurró, sentándose con cuidado en la silla que puse junto a la ventana. «Con los fondos del fideicomiso me aseguré de que tuviera el mejor cuidado posible especialistas de Guadalajara. Recetas surtidas sin dudar. Revisiones regulares que Clara supervisaba discretamente. Nunca lo hizo parecer caridad. Llevaba notas en el bolsillo. Ajustaba dosis cuando el doctor cambiaba órdenes. Y explicaba cada pastilla con paciencia, como si fuéramos sus únicos pacientes en el mundo. Martín, mientras tanto, llegó con una caja de herramientas la primera semana. La llave de la cocina goteaba, y en 1 hora la tenía funcionando sin problemas, tarareando mientras trabajaba como si arreglar tuberías fuera una especie de oración. «El agua nunca debe traicionar», dijo, limpiándose las manos con un trapo. «Debe correr firme. Como la lealtad». Pensé en esas palabras mucho después de que se fue. Por las noches, cuando Salvador dormía en su sillón, me sentaba junto al pequeño fogón y dejaba que mi mente vagara. Pensaba en Sebastián, sus ojos entrecerrados con desprecio, su voz afilada cuando nos llamó carga, mi sangre, mi único hijo, aquel cuya mano sostuve al cruzar calles, cuya frente febril enfrié con paños húmedos, que ahora nos veía como obstáculos para desechar. Y sin embargo, aquí estaban Clara y Martín, extraños sin lazos de sangre ni custodia, ofreciendo más lealtad que Sebastián en años. Venían seguido no con exigencias, sino con sopa, con risas, con esa presencia que estabiliza un hogar. Clara me enseñó a monitorear los signos vitales de Salvador. Martín le enseñó a Salvador a tallar madera cuando sus manos temblaban menos. Cada acto, aunque pequeño, cosía algo en mí que pensé que se había ido para siempre. Entonces me di cuenta de que la familia no es solo carne y hueso. Es quien se queda cuando llega la tormenta. Es quien se agacha a atarte el zapato cuando tus dedos no obedecen. Es quien ve tu fragilidad y la llama valiosa. Aún así, por las noches, cuando la casa se aquietaba, el dolor de la maternidad regresaba. ¿Podría alguna vez perdonar a Sebastián? ¿Podría la cláusula del fideicomiso que lo excluía de la herencia borrar los años que pasé meciéndolo para dormir? Las canciones de cuna susurradas cuando tenía pesadillas.
O la traición siempre rugiría más fuerte que la memoria. Presioné la llave de la caja del fideicomiso entre mis palmas. Sus bordes afilados. Su promesa clara. Teníamos los medios para reconstruir. El refugio para vivir. La familia elegida para caminar a nuestro lado. Pero la herida que mi hijo dejó seguía abierta, sin importar cuánta bondad se derramara en ella. Miré a Salvador durmiendo pacíficamente y susurré a la oscuridad. Cuando el amor viene de extraños, ¿puede una madre aún perdonar a su hijo? Era un día tranquilo. La luz del sol derramándose por la ventana de la cocina. El aroma de lentejas hirviendo llenando la casita. Salvador descansaba. Su respiración suave y constante. Acababa de doblar su manta cuando un golpe seco resonó en la puerta principal. Mediodía. Demasiado temprano para las rondas de Clara. Demasiado abrupto para las visitas relajadas de Martín. Mi pecho se apretó. Cuando abrí la puerta. Ahí estaban Sebastián y Valeria, pulidos como una foto de revista. El cabello de Sebastián peinado hacia atrás. Su traje un tono demasiado fino para recados diurnos. Valeria se apoyaba en él, los labios pintados de carmín, sus ojos recorriendo las modestas paredes de la casita con un desprecio mal disimulado. «Madre», comenzó Sebastián, su voz suave como vidrio. Estábamos tan preocupados. Los buscamos por todas partes. Aferré el marco de la puerta, estabilizándome contra la mentira. Por todas partes repetí suavemente. Sí. Intervino Valeria. Hospitales, clínicas, hasta las carreteras del desierto. Pensamos que se habían ido. Su mano se presionó dramáticamente contra el pecho, como si el dolor viviera allí. A sus espaldas. El sedán de Martín dobló la esquina, pero frenó, captando mi mirada. Leyó el aire en un instante y estacionó discretamente calle abajo. Esperaría. Siempre lo hacía. Dejé que Sebastián y Valeria entraran, aunque cada paso se sentía como una violación. Su perfume y colonia chocaban con el aroma terroso de la casita. Demasiado fuertes, demasiado extraños. Salvador se movió en su silla y despertó parpadeando. Su rostro palideció al ver a su hijo. «Papá», dijo Sebastián, inclinándose ligeramente. «Has perdido peso. Ahora nosotros cuidaremos de ti». La osadía casi me rompió. No le había importado cuando Salvador jadeaba en la clínica. Pero ahora, de repente, era el hijo devoto. Entonces, lo vi. En la mesa, medio sacado de la maleta de Sebastián. Estaba el sobre de cuero desvaído, el mismo que dejé en su auto, pensado como prueba. Aún sellado. La solapa intacta. Mi aliento se detuvo. Prueba, tangible e innegable, de que ni siquiera se había molestado en mirar. Ni curiosidad, ni sospecha, solo indiferencia. Mis dedos ansiaban tomarlo, pero me obligué a quedarme quieta. Sebastián siguió mi mirada y empujó casualmente el sobre de vueltas a la maleta. Como si no valiera nada. Carraspeó. «Madre, hay algo importante que debemos discutir. Sobre consolidar activos. He hablado con algunos asesores. Es mejor si todo está bajo una sola gestión, la mía. Así. Tu cuidado y el tratamiento de papá pueden optimizarse. Repetí, la palabra amarga en mi lengua. Valeria sonrió con dientes demasiado blancos, su mano alisando la manga del traje de Sebastián. Solo queremos lo mejor para ambos. De verdad, pensé en la bóveda en Guadalajara. Las escrituras, las cuentas, la cláusula escrita con la mano inquebrantable de mi padre. Cualquier heredero culpable de abandono pierde el derecho. Podía decir esas palabras ahora, cerrar la puerta con la ley de mi lado. Pero un pensamiento más frío se deslizó en mí. Tal vez sería mejor dejar que Sebastián siguiera tejiendo su red. Sin saber que la trampa ya estaba puesta, Salvador se movió incómodo. Su mano buscando la mía. La tomé.
estabilizando a ambos. Han venido de lejos para hablar de negocios. Dije en voz baja. Tal vez deberían sentarse. Hay guiso de lentejas en la estufa. Sebastián frunció el ceño ante la modesta oferta, pero Valeria suavizó su expresión en una máscara de gratitud. Se sentaron, intentando parecer cómodos. Mientras yo servía el guiso en platos, mi mente, sin embargo, estaba en otra parte en el sobre sin abrir, en la cláusula del fideicomiso, en la pregunta que resonaba más fuerte que el tintineo de las cucharas. ¿Debería enfrentarlo ahora con la verdad de su pérdida? ¿O dejarlo caminar más profundo, hacia su propia ruina, a la mañana siguiente? Clara nos llevó a Salvador y a mí a Guadalajara de nuevo. Esta vez no al banco, sino a la oficina del licenciado Santiago Heile. Su oficina olía ligeramente a cuero y tinta, con estantes hundidos bajo el peso de tomos legales. Se levantó cuando entramos, un hombre de movimientos deliberados, los anteojos captando el sol de la mañana. «Señora Aranda», dijo, estrechando mi mano con firmeza. «He revisado los documentos del fideicomiso. La previsión de su padre fue extraordinaria». Extendió los papeles sobre su escritorio. El sello notarial brillando débilmente. La cláusula de respeto, como usted la llamó, es legalmente inquebrantable. Hay precedentes para desheredar a herederos que abandonan o abusan de sus padres. Este lenguaje es más fuerte que la mayoría que he visto. Sebastián no puede heredar ni un peso, no después de lo que han soportado. Salvador exhaló, sus hombros hundiéndose con alivio. Para mí, las palabras se sentían como un escudo por el que había rezado mucho tiempo. Aunque el peso del dolor aún se aferraba a ellas, saber que la traición de Sebastián había sido anticipada décadas antes de su nacimiento era una especie de justicia amarga. La expresión de Santiago se volvió más sombría. También he presentado un reporte de abuso a personas mayores ante el Estado. Dejarlos en esa carretera constituye abandono bajo la ley de Nayarit. Seguirá una investigación. Las palabras me helaron, aunque sabía que eran ciertas. Había visto a Salvador tambalearse bajo el sol del desierto. Sentido mi propio aliento quemar en mi pecho. Ese acto casi nos mató. Escucharlo nombrado por lo que fue abuso trajo un nudo a mi garganta. Sebastián no tardó en responder. Esa misma noche, llegó una carta a la casita, sus bordes demasiado afilados. Sus palabras aún más. Me acusaba de ser manipulada. Decía que Clara y Martín nos habían influenciado para su propio beneficio. Y en trazos audaces amenazó con demandar, argumentando que Salvador y yo ya no estábamos en pleno uso de nuestras facultades, que carecíamos de la capacidad para manejar nuestros asuntos. Salvador aplastó la carta en su mano, las venas destacando contra su piel delgada. «¿Nos llama incapaces?», susurró. Clara tomó la página arrugada con suavidad, su ceño fruncido. Es una táctica vieja. Cuando la codicia se queda sin razones, recurre a la difamación. Me senté en silencio, mi mano descansando sobre el dobladillo del chaleco donde antes estaba escondida la llave. Dientes de papel. Pensé, eso eran las amenazas de Sebastián afiladas en la superficie, pero frágiles contra la verdad. Aún así, los dientes frágiles podían herir antes de romperse. Entonces supe que la paz no se ganaría fácilmente. Un tribunal se alzaba ante nosotros, con sus bancos fríos y ojos juzgadores. Sería el escenario donde la crueldad de Sebastián quedara al descubierto, o despojaría lo último de mi dignidad, marcándome no como sobreviviente, sino como madre frágil, incapaz de hablar por sí misma. La pregunta permaneció como un trueno en la distancia, mientras Salvador alcanzaba mi mano, y yo la apreté, preparándome para la tormenta que vendría. El juzgado olía a madera barnizada y polvo viejo. La luz del sol entrando por altas ventanas que hacían todo parecer más duro.
menos indulgente. Salvador y yo nos sentamos en la mesa de los demandantes junto al licenciado Hale, nuestras manos entrelazadas bajo el roble pulido. Podía sentir el temblor en su palma, aunque su rostro llevaba la misma resolución tranquila que alguna vez llevó a las obras de construcción. Al otro lado del pasillo, Sebastián ajustaba su corbata una y otra vez, como si la seda pudiera anclar una conciencia. Valeria estaba allí a su lado en un traje blanco impecable, los labios apretados en una línea fina. El procedimiento comenzó con el guardabosques. Cárdenas entró al tribunal en uniforme completo, su sombrero sostenido respetuosamente en las manos. Habló con sencillez, su voz firme, describiendo cómo había encontrado a dos ancianos tambaleándose por la carretera 2, deshidratados y desorientados. Sus palabras pintaron la escena tan vívidamente que mi garganta dolió. Como si estuviera de nuevo en ese calor del desierto, la defensa intentó mermarlo, sugiriendo que nosotros mismos nos habíamos perdido. Confundidos, los ojos de Cárdenas no vacilaron. Señora, con respeto, llevo 15 años patrullando esas carreteras. Sé la diferencia entre una pareja dando un paseo y una pareja dejada para morir. Sus palabras golpearon como martillo. Luego vinieron los registros de la clínica. Clara los había organizado cuidadosamente, horarios de ingreso, notas de deshidratación, la observación de la enfermera sobre mi agarre al bolso, los signos vitales debilitados de Salvador. Cada página era un testigo silencioso de lo que Sebastián había hecho. Cuando fue su turno de hablar, Sebastián se levantó con una confianza forzada. Le dijo al tribunal que habíamos malinterpretado sus intenciones, que solo quería arreglar un cuidado adecuado para personas mayores. Su voz destilaba una preocupación ensayada, pero el licenciado Hale se levantó con calma para el contrainterrogatorio. «Señor Aranda», dijo, deslizando el sobre desvaído por la barandilla. «¿Le resulta familiar esto?» Sebastián parpadeó. «Parece algo de mi auto». «Sí, es el sobre que su madre dejó atrás, aún sellado». Si estaba tan preocupado por su bienestar, ¿por qué ni siquiera miró lo que llevaban? La garganta de Sebastián se movió. Tartamudeó algo sobre estar abrumado, sobre el momento, sobre el estrés, pero las grietas se extendieron rápido. Su rostro enrojeció. Sus respuestas se enredaron. Y entonces, Valeria, con la paciencia agotada, estalló. Se apartó de la mesa, el raspado agudo de la silla resonando en la sala. «No me apunté para este circo», escupió, sus tacones golpeando el suelo como disparos mientras salía furiosa, dejando a Sebastián solo bajo la mirada del juez. Cuando el silencio se asentó de nuevo, el juez se inclinó hacia adelante, su expresión tallada en piedra. «Señor Aranda, su abandono de sus padres está establecido sin disputa. La cláusula de respeto en el fideicomiso le prohíbe heredar, y este tribunal no lo alterará. Además, remitiré este caso al fiscal de distrito para su revisión como posible abuso a personas mayores». El martillo golpeó, y la luz del sol se inclinó sobre el estrado, iluminando cada rostro en la sala. El alivio me envolvió, no triunfante, sino cansado, como una mujer que había llevado una roca cuesta arriba solo para dejarla descansar. Al fin, Sebastián se hundió en su silla, despojado de la ilusión de poder. Lo observé sin odio, solo con tristeza por el hijo que había elegido la codicia sobre el amor. Pero la tristeza no era seguridad. El juicio le había cortado las alas. Sí, pero ¿qué haría ahora Sebastián, humillado y sin nada que perder? Nunca pensé que firmaría mi nombre en otra escritura, no después de los años sintiéndome como huésped en la casa que una vez construí con Salvador. Pero 2 meses después del juicio, ahí estaba, presionando la pluma en el papel con manos firmes.
La propiedad era una casa de adobe justo a las afueras de Puerto Vallarta, situada en una colina donde la luz de la tarde se derramaba por amplias ventanas como una bendición. Sus paredes eran gruesas y cálidas, sus vigas desgastadas, pero se sentía viva, como si nos hubiera estado esperando. La primera mañana que entré al jardín, supe cómo llamarla Segundo Aliento. Filas de tierra se extendían, sedientas y listas, y un puñado de flores silvestres del desierto ya había reclamado las esquinas. Salvador estaba a mi lado, apoyado en su bastón, sus ojos más brillantes de lo que había visto en años. Segundo Aliento, repitió, y el nombre pareció devolverle el aire a sus pulmones. Con los fondos asegurados del fideicomiso, decidí que la casa no sería solo nuestra. Demasiados ancianos en nuestra comunidad vivían la vida que Salvador y yo apenas escapamos abandonados. Disminuidos, silenciados, comencé a invitarlos al jardín. Uno por uno, vecinos y conocidos que habían caído por las grietas. Algunos llegaban dudosos al principio, aferrando sombreros gastados o apoyándose en andaderas. Pero una vez que sus manos tocaban la tierra, algo cambiaba. Les pagué a cada uno un estipendio modesto por su trabajo. No caridad salarios. Quería que sintieran lo que Salvador y yo habíamos perdido por tanto tiempo: dignidad. Pronto, el jardín se llenó de risas. El ritmo de las palas removiendo tierra. El aroma de hierbas mezclándose con el aire del desierto. Tomates brotaban junto a frijoles, y caléndulas bordeaban los caminos como centinelas dorados. Una tarde, observé a un viudo llamado Enrique arrodillarse para regar una fila de chiles. Sus manos nudosas temblaban menos cuando estaban ocupadas, y su espalda se enderezaba un poco más cada semana. Otra, Inés, que apenas hablaba por encima de un susurro cuando llegó, comenzó a contar historias mientras podaba las rosas, su voz resonando como una canción sobre la cerca. Segundo Aliento estaba devolviéndonos la vida a todos. La noticia se extendió silenciosamente al principio. Las familias venían a visitar, curiosas por ver a los mayores trabajando con propósito de nuevo. Clara ayudó a organizar horarios. Martín construyó camas elevadas con madera reciclada. Y Salvador, bastón en mano, enseñó a un pequeño círculo de hombres cómo injertar árboles de mango. Por un tiempo, parecía que nada podía empañar esta paz. Entonces llegó el periódico. Un periodista local había oído rumores de el jardín donde los ancianos olvidados florecen de nuevo, y preguntó si podía escribir un reportaje. Dudé, la exposición siempre trae riesgos, pero acepté. El artículo salió el domingo siguiente, con fotos de nosotros de pie, orgullosos bajo el sol, con tierra en las manos, sonrisas en los rostros. Para la tarde del lunes, comenzaron a llegar cartas. Algunas eran cálidas, vecinos ofreciendo donar semillas o bancas, pero otras tenían un tono diferente, rígido, formal y con un borde de hambre. Una venía de un abogado que no reconocí, diciendo que representaba a familia lejana con preguntas sobre el fideicomiso. Otra de un primo con el que no hablaba en 30 años, recordándome lazos de infancia, insinuando un legado compartido. Doblé cada carta con cuidado, guardándolas en un cajón. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que la luz del sol, aunque nutre, también proyecta sombras. La riqueza, una vez oculta, ahora se había hecho visible, y los depredadores, como polillas, siempre rodean la llama. Caminé de regreso al jardín esa noche, el aroma de la salvia denso en el aire, y puse mi mano en la tierra. Segundo Aliento era fuerte, pero las tormentas se reunían en el horizonte. La pregunta ya no era si teníamos suficiente para vivir con dignidad, sino cuántas batallas tendría que librar para conservarlo.
La primera vez que volví a ver a Sebastián después del juicio no fue en un tribunal, sino afuera del supermercado en Puerto Vallarta. Estaba más delgado, su traje arrugado, sus zapatos rayados como si hubiera caminado kilómetros con ellos. Se apoyaba contra un poste de luz agrietado. La arrogancia que alguna vez reconocí en su postura reemplazada por algo irregular. Inquieto. Madre, dijo lo suficientemente fuerte como para que algunos transeúntes voltearan. Diles cómo me arruinaste. Su voz llevaba la amargura de un mezcal barato. Aferré mi canasta con más fuerza. Sebastián. Baja la voz. Pero no lo hizo. Se desahogó sobre la traición. Sobre cómo había envenenado los tribunales contra él. Cómo Valeria se había ido porque no soportaba el escándalo. Cómo cada oportunidad se secó después de que las historias de abandono se difundieran en los periódicos. Sus palabras resonaban como vidrio roto en el pavimento. La gente desaceleraba. Miraba. Luego caminaba rápido, avergonzada de presenciar a un hijo escupiendo veneno a su madre. Me acerqué más. Mi voz calma aunque mi corazón retumbaba dentro de mí. Tú te arruinaste, Sebastián. El mundo solo vio lo que elegiste hacer. Su rostro se torció. Una mezcla de rabia y desesperación, antes de meter las manos profundamente en los bolsillos y siseó. Lo lamentarás. Luego, más suave, casi quebrándose. Tengo hambre, madre. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Estábamos en el estacionamiento. El olor así que asfalto y gasolina denso en el calor. Por primera vez, no parecía el hombre que nos llevó al desierto. Parecía el niño al que alguna vez mandé a la escuela con sándwiches envueltos en papel encerado. El niño que una vez preguntó si los monstruos podían entrar a los armarios. Entra. Dije finalmente. Te compraré despensa. Me siguió sin otra palabra. En los pasillos. Caminaba como una sombra, sin poner nada en el carrito. Lo llené yo misma: pan, frijoles, pasta, verduras enlatadas, leche. Cosas simples, suficientes para un tiempo. Cuando llegamos a la caja, se movió incómodo, su orgullo luchando contra el hambre. Dinero en efectivo sería más fácil, murmuró. Lo miré a los ojos. Firme, sin efectivo, comida. Su mandíbula se tensó, pero no dijo más mientras el cajero embolsaba los artículos. Afuera. Le entregué las bolsas. Las tomó a regañadientes, como si su peso lo avergonzara. Esto es lo que llamas... ¿Ayuda? Escupió. Es lo que puedo dar sin alimentar tus deudas, respondí. Tu orgullo debe aprender a comer frijoles antes de que coma dinero. Por un momento, pensé que arrojaría las bolsas contra mí, que las dejaría reventar en el pavimento, pero en cambio, las aferró más fuerte, sus hombros encorvados. Me has quitado todo, susurró. Pero el veneno se había apagado. Ya no era acusación, era dolor. Quise alcanzarlo entonces, apartarle el cabello de la frente como hacía cuando era pequeño. Pero me detuve. Algunas lecciones no pueden suavizarse, ni siquiera con el toque de una madre. Se dio la vuelta y se alejó. Las bolsas de plástico balanceándose a sus lados, el orgullo pesando más que la comida dentro de ellas. Me quedé junto al lugar donde se devuelven los carritos, el sol duro en mi rostro. Viendo su figura empequeñecerse en la distancia, mi corazón dolía con el peso del amor que ya no podía salvarlo, solo alimentarlo. Y me pregunté, mientras el viento cambiaba en el estacionamiento, si el hambre algún día rompería su orgullo, o tallaría su rencor aún más profundo. El viento otoñal traía una frescura que hacía brillar más las paredes de adobe de la casita. Estaba podando caléndulas en el jardín de segundo aliento, cuando llegó el licenciado Hale, su maletín de cuero cuidadosamente bajo el brazo. Su expresión, usualmente reservada pero tranquila, cargaba el peso de algo que no era del todo victoria ni derrota. Señor Aranda,
saludó, inclinando ligeramente el sombrero. He recibido la determinación final del tribunal sobre el fideicomiso. Es inusual. Lo llevé a la mesa pequeña bajo el portal, donde Salvador descansaba en una silla de mimbre, una manta de lana sobre las rodillas. Clara trajo café sin preguntar. Y Martín, que había estado arreglando un pestillo en la reja, se quedó cerca. Se habían convertido en mis testigos constantes. El licenciado Hale puso una carta en la mesa, desdoblándola con manos deliberadas. La cláusula de respeto se mantiene. Comenzó: Sebastián sigue sin derecho a la herencia inmediata. Sin embargo, el juez, a la luz de la petición de reconsideración de su hijo, ha emitido un indulto condicional. Me tensé. ¿Condicional? Asintió. Sebastián está suspendido de la herencia por 10 años. Al final de ese periodo, podría ser elegible de nuevo, pero solo si puede probar restitución y un mínimo de 5 años consecutivos de servicio documentado de cuidado a personas mayores. Sin eso, su derecho se disuelve permanentemente. El jardín quedó en silencio salvo por el susurro del viento en los arbustos de salvia. Los ojos de Salvador destellaron con algo ilegible enojo, tal vez, o alivio. Los labios de Clara se apretaron, como si contuviera palabras que no se atrevías a decir. Me quedé muy quieta, el peso de la carta hundiéndose en mí. La justicia había sido nuestra en el tribunal. La cláusula tenía dientes, más afilados de lo que Sebastián nunca esperó. Pero la misericordia era la sombra en este indulto. Una puerta entreabierta para un hijo que había cerrado todas las puertas sobre nosotros. El licenciado Hale tomó un sorbo de su café, observándome con la paciencia de un abogado. Es raro, pero el juez creyó que la posibilidad de redención no debería borrarse del todo. Lo llamó una oportunidad para la rehabilitación del deber filial. Sus palabras, no las mías. Doblé las manos en mi regazo, intentando estabilizar el temblor. Justicia o misericordia. La voz de mi padre resonó en la memoria. La protección a veces significa silencio. Había escrito la cláusula para lobos, nunca para hijos. ¿Me atrevería a dejar que la ley diera espacio para que Sebastián regresara? ¿O este indulto sería solo otro escenario para que nos hiriera de nuevo? La voz de Salvador fue suave, casi un susurro. 10 años es mucho tiempo. Teresa, la gente cambia. ¿O no lo hace? Lo miré, mi compañero de 50 años, y vi la gentileza en sus ojos incluso después de que el desierto casi lo tomara. Siempre había llevado más misericordia que yo. Donde yo recordaba cicatrices, él recordaba risas. Donde yo contaba deudas, él contaba oportunidades. Martín rompió el silencio finalmente, su acento coloreando las palabras. No es debilidad esperar, señora, pero la esperanza debe guardarse, como el agua en el desierto. Respiré hondo, saboreando el polvo y la salvia. Entonces, se guardará. Presioné la carta plana en la mesa y la deslicé de vuelta hacia las manos del licenciado Hale. Dígale al tribunal que acepto los términos. Pero si Sebastián se nos acerca de nuevo, encontrará no solo a su madre, sino la medida completa de lo que ha hecho. El abogado inclinó la cabeza, sus ojos llenos del tipo de respeto que las palabras rara vez llevaban. Cuando se fue, volví al jardín, las caléndulas brillando como pequeños soles a mis pies. La justicia había sido dada, la misericordia había sido ofrecida. La elección ahora le pertenecía a Sebastián. Y me pregunté si la humillación, presionada lo suficiente en el alma, podría alguna vez convertirse en humildad. Cuando Sebastián llegó a segundo aliento, no se parecía en nada al hombre que una vez nos llevó al desierto. Sus hombros estaban encorvados, su ropa sencilla, y sus ojos se movían como midiendo el peso de cada mirada. No vino con Valeria. Ella se había ido hace tiempo.
vino solo, cargando un cinturón de herramientas prestado de Martín y el leve olor del orgullo agriado. No lo recibí con calidez, ni con desprecio. Simplemente señalé hacia los montones de tierra, esperando ser movidos para las nuevas camas de jardín. Miró la carretilla como si fuera una máquina extraña. Aún así, apretó la mandíbula y comenzó. El sol apretaba, y la tierra se pegaba así a sus brazos y zapatos. Para el mediodía, el sudor había empapado su camisa. Empujaba, levantaba, descargaba y empujaba de nuevo. Su respiración entrecortada. Los mayores trabajando a su lado. Enrique con su espalda encorvada. Inés con su sombrero de sol se movían a un ritmo más lento, pero con espíritus más firmes. No se quejaban. No pedían lástima. Sebastián, viéndolos continuar sin pausa, parecían no encontrar excusa para rendirse. El tercer día. Lo encontré pintando la vieja cerca que bordeaba la propiedad. Sus pinceladas eran desiguales al principio, demasiado apresuradas, como si creyera que la tarea estaba por debajo de él, para cuando Clara pasó con una bandeja de limonada. Había desacelerado, sus movimientos más firmes. Martín lo molestó suavemente, diciendo que las tablas se veían más rectas ahora que en años. Sebastián enrojeció, poco acostumbrado a seis elogios que venían no del encanto, sino del esfuerzo. Lo que más me sorprendió no fue su trabajo, sino su silencio. Mi hijo, que una vez llenaba las habitaciones con certeza, ahora escuchaba más de lo que hablaba. Se quedaba cerca de Inés, mientras ella contaba la historia de su esposo perdido en las minas. Asentía mientras Enrique relataba cómo la guerra le robó a su hermano. Estas eran historias que Sebastián nunca habría detenido a escuchar antes. Pero lo vi apoyado en el mango del rastrillo, realmente escuchando. Su ceño fruncido no por cálculo, sino por algo parecido a la comprensión. Mantuve mi distancia. Regaba las caléndulas. Revisaba la presión arterial de Salvador. Pagaba estipendios del fideicomiso. Y dejaba que Sebastián trabajara en la periferia de mi visión. No lo alabé ni le recordé sus pecados. Solo observé. No era mi aprobación lo que necesitaba ganar, era su propia redención. Una tarde, mientras la luz se desvanecía en naranja sobre el jardín, noté a Sebastián arrodillado junto a los retoños de mango que Salvador había injertado meses antes. Salvador, sentado cerca. Explicaba cómo la paciencia hacía que el injerto se mantuviera, cómo el cuidado aseguraba la fruta. Las manos de Sebastián estaban sucias, sus uñas llenas de tierra, pero escuchaba como si cada palabra importara cuando la voz de Salvador flaqueó por el cansancio. Sebastián extendió la mano para estabilizar el bastón a su lado. Fue un gesto pequeño, apenas notado, pero removió algo en mí. Más tarde, durante la cena, Clara susurró. «Es diferente». No respondí. Había aprendido a no confiar en los primeros destellos de cambio. Un hombre puede cargar tierra y pintar cercas por una temporada y aún permanecer vacío por dentro. Sin embargo, no podía negar que algo duro se había roto en él. El trabajo hace eso, despoja las ilusiones. Esa noche, me senté junto a la ventana, mirando segundo aliento, la luz de la luna plateando los caminos del jardín. La figura de Sebastián permanecía en mi mente, hombros encorvados bajo el peso de la tierra, manos ampolladas por el rastrillo, oídos abiertos a historias que no eran las suyas. Sostuve ambas verdades dentro de mí, el hijo que nos abandonó en la carretera y el hombre que ahora doblaba la espalda junto a mayores que alguna vez habría despreciado. No tenía respuesta aún, solo una pregunta que pesaba más con cada día. ¿Qué acto podría probar que su cambio era real? La respuesta vendría. Lo sabía, no en palabras o trabajo solo, sino en la elección que aún no había hecho.
Y pronto. El momento para probarlo llegaría. Fue Salvador quien primero sugirió que dejara a Sebastián visitar durante su rehabilitación. Dudé. Las viejas heridas aún crudas. Pero la mano de Salvador sobre la mía era firme. Necesita ver cómo luce el cuidado. Dijo, déjalo intentar. Así que lo permití. Al principio, Sebastián venía vacilante, cargando nada más que la rigidez de un hombre no acostumbrado a la humildad. Se sentaba en un rincón del centro de rehabilitación, silencioso mientras los terapeutas guiaban a Salvador por sus estiramientos. Luego, lentamente, comenzó a traer agua, sostener la toalla, estabilizar el codo de su padre cuando los músculos temblaban. No hablaba disculpas, pero tampoco gruñía. Su presencia se volvió rutina, como una silla en la esquina alguna vez desapercibida. Ahora extrañada cuando faltaba una tarde. De regreso en segundo aliento, lo encontré agachado junto a la baranda del porche. Hace años. Se había burlado de sus tablas desgastadas, diciendo que parecía una reliquia del pasado. Ahora, con el martillo y clavos de Martín, trabajaba silenciosamente para reforzarla. El sudor corría por sus sienes y el aserrín se pegaba a su camisa. No notó que lo observaba hasta que se limpió la frente. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y él apartó la mirada rápido, casi avergonzado. Esa noche, me senté con el licenciado Hale junto al fuego. La carta de indulto pesaba entre nosotros. Sebastián ha comenzado a trabajar, le dije, pero los comienzos son frágiles. ¿Cómo aseguramos que no desaparezca de nuevo cuando el peso se haga más grande? El abogado se inclinó hacia Desaya y hacia adelante. Modificamos, señora Aranda. El fideicomiso permite ajustes dentro de su espíritu. Puede proporcionar un estipendio, lo suficientemente pequeño para evitar indulgencias, pero constante para sostenerlo. Condicional. Por supuesto. A un servicio continuo para ustedes y el proyecto de segundo aliento. La herencia mayor permanece sellada hasta que los términos se prueben durante años. Misericordia y protección se entrelazaban en esas palabras. Esa noche, tomé mi pluma. La enmienda fue simple. Sebastián recibiría una asignación modesta, suficiente para renta y comida. Nada más. La herencia, intacta, permanecería cerrada tras la reja de sus propias elecciones. Cuando se la presenté, no discutió. Leyó las líneas cuidadosamente, los labios moviéndose sobre cada palabra. Luego firmó. Su orgullo no estalló, ni se derramó una falsa gratitud de él. Simplemente asintió una vez, como aceptando términos que sabía justos. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo. Sebastián cargaba composta, parchaba cercas, reparaba herramientas. Llegabas a tiempo, se quedaba hasta tarde y se iba con el mismo paso cansado que los otros mayores. Clara notó el cambio. Martín lo molestaba suavemente. Y Salvador lo miraba con la esperanza cautelosa de un padre que aún recordaba al niño detrás del hombre. Las rosas fueron lo último en atraerlo. Habían comenzado a florecer a lo largo del borde del jardín, carmesí contra la pared de adobe. Una tarde, regresé de la clínica para encontrar a Sebastián arrodillado allí, manguera en mano, regando cada planta con lento cuidado. No me vio acercarme, no habló. Solo dejó que el agua goteara por la tierra. Su cabeza ligeramente inclinada, como escuchando algo que solo él podía oír. Me quedé en el umbral, mi aliento atrapado en el pecho. Las palabras habrían sido fáciles alabanza, perdón, incluso acusación, pero ninguna pasó por mis labios. A veces el silencio es la medida más verdadera del cambio. La reja se había reabierto. Sí, pero condicionalmente. Sebastián ya no estaba completamente excluido, ni libre para vagar sin control.
estaba en el camino. Aunque si conducía Jaffa a la redención, o solo a su comienzo, aún no podía decirlo. Las rosas se balanceaban suavemente bajo sus manos, y supe que la próxima prueba no estaría en el jardín, sino en las elecciones que aún no había enfrentado. La luz de la mañana se derramaba por las amplias ventanas de nuestro hogar de adobe, suave y dorada, pintando las paredes de barro con calidez. En el alféizar, frascos alineados en una fila cuidadosa contenían esquejes de rosas que había persuadido para que echaran raíces. Sus hojas temblaban ligeramente en la brisa que entraba por el cristal abierto, como si se inclinaran ante el sol. Toqué el vidrio, su frescura anclándome, y observé sus tallos alargarse día a día, recordatorios de que incluso las cosas rotas podían crecer de nuevo. La risa de Clara resonó desde la cocina. Su pequeño hijo acababa de encontrar sus piernas y se tambaleaba inestablemente por los azulejos, los brazos abiertos como un marinero, aprendiendo a equilibrarse en un barco. Gritó de alegría cuando me alcanzó, agarrando mi falda con puños diminutos. Me incliné, besando la cima de su cabeza, el aroma y a leche y sol pegado a su cabello. Mi corazón, una vez vaciado por la traición, se encontraba inesperadamente lleno. En la habitación contigua, Salvador dormía pacíficamente en su sillón, el periódico de la tarde doblado en su regazo. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante, su respiración cargando la calma de un hombre finalmente liberado de tormentas. Las caléndulas afuera se balanceaban en el viento, sus cabezas brillantes asintiendo, como si vigilaran sobre él. Un golpe suave sonó en la puerta, y antes de que pudiera levantarme, se abrió. Sebastián entró, los hombros cuadrados, pero sus movimientos cuidadosos. En sus manos traía una hogaza de pan, su corteza dorada, el aroma a levadura y romero llenando el aire. Sin una palabra, lo puso en la mesa, alisando la servilleta que lo envolvía, como si dejara una ofrenda. Lo estudié en el silencio. Su rostro se había adelgazado, la agudeza suavizada por el trabajo y la humildad. No encontró mis ojos de inmediato. En cambio, miró hacia Salvador, luego al pequeño de Clara que ahora se tambaleaba de vuelta hacia su madre, y finalmente a las rosas en el alféizar. Solo entonces se volvió hacia mí. No hubo discursos, ni súplicas, solo presencia, solo pan en la mesa. Me acerqué, poniendo mi mano suavemente en el marco de la ventana, mi mirada fija en los frascos de rosas empapándose de luz solar. Las palabras salieron de mí como un susurro, suave pero firme, cargando todo el peso de lo que habíamos soportado. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Sebastián asintió una vez, en silencio, como si entendiera. La casa se asentó a nuestro alrededor en quietud, llena del aroma del pan fresco, la risa de un niño, la respiración de un hombre en paz, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo se había equilibrado de nuevo.